Hey, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo. Nico Medici, tu consultor experto. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a aprovechar que tenemos a este joven muy capacitado y preparado que se ha dedicado a estudiar. Es cierto, ingeniero químico también, al igual que mi profesión inicial de ingeniería química. Así es. Entonces, Juan de Dios, crisis de pandemia, crisis de los contenedores, crisis energética en Europa, crisis con el carbón en China y la demanda o la oferta de Australia. En este panorama, ¿cómo tú ves o qué opinión te merece para iniciar el diálogo, el tema de geopolítica internacional? Y también crisis en los bolsillos de nosotros, ¿eh? Sí, un placer estar contigo, Omar, Will, y también con nuestro amigo Nico, y sobre todo saludar al país y la sociedad dominicana de manera general. Mira, los desafíos globales que tenemos hoy en día frente a la pandemia de la COVID-19 que ha afectado a la humanidad, y hoy en día nosotros podemos ver que el mundo, a partir de 2020, cuando cayó la economía mundial, cayó los niveles a lo que pasó en 1929, la primera gran crisis mundial, el colapso de la economía mundial. Tuvimos una contracción general a nivel mundial de un 5.2, en América Latina tuvimos 6.7. Entonces, frente a esa situación, en una leve recuperación económica a partir del 2021, y que al final del último semestre del 2021 se afectó la economía mundial. ¿Por qué? Por la nueva variante del COVID, la inflación y también la crisis, sobre todo en la cadena de suministro, y sabemos que por qué se produce esa crisis, en gran medida se produce por los cuellos de botella y sobre todo en el suministro de las grandes cadenas de producción del mundo, sobre todo cuando hablamos de China. Entonces la crisis de suministro, de manera que por ese gran problema por los cuellos de botella. Ahora bien, si analizamos en una perspectiva a nivel mundial, que es lo que está pasando en el mundo, podemos ver que si bien es cierto hubo una recuperación leve, lo menos cierto es en este 2022 tendríamos una recuperación peor. Porque si crecimos alrededor de un 5.4, un 5.5, este año se prevé que nosotros creceríamos alrededor de un 2.1. Nosotros, América Latina. No, 2.1 a nivel mundial. O sea, la economía, lo que se prevé que es lo que se va a crecer a nivel mundial. Que si bien es cierto, se crecería 4.9, si se mejora, sobre todo en la cadena de suministros, por la gran crisis que tenemos, por las vías marítimas. Sí, por eso le llaman crisis de los contenedores. Crisis de los contenedores, porque tenemos los principales pasos marítimos, tienen cuello de botellas. Entonces, si bien es cierto, se ha producido bienes, pero esos bienes no se han convertido en servicio, porque la crisis del personal y los fletes marítimos han aumentado más de un 200%. Cuando tú ves que costaba un flete marítimo $2,000, en este día de hoy te está costando alrededor de $24,000 por contenedor. Entonces es una situación grave, y sobre todo la crisis energética y la crisis de alimentos que se ha producido por el aumento de los precios, y sabemos por la inflación. La inflación mundial en este mundo, en el día de hoy, nosotros tenemos una inflación galopante en varios países, empezando como Estados Unidos como primer potencia, que tiene una inflación que ronda los 7%. Sí, entonces, histórica para ese país. Desde el año 1982 no había una inflación así. Entonces, y hablando del tema económicos y sobre todo el tema energético, que es un tema sumamente importante, cuando tú hablaste de China, China produce cerca del 50% del carbón que consume. Estamos hablando del 50% de lo que se consume energético. El consumo energético de China lo produce solamente en carbón. Entonces había una serie de apagones dentro de la fábrica, pero eran apagones provisionales por la falta de carbón, la falta de energía. Entonces eso entonces generó problemas en la cadena. No es apagones solo aquí, es decir, que en China también hubo apagones. Hubo apagones. Realmente sí, salió en la noticia en meses pasados, estuve leyendo. Correcto. Entonces, hablando sobre todo, y tú sabes que
en el mundo, nosotros si analizamos la perspectiva, sobre todo energética, a partir del descenso que hubo en el 2020, que afectó la economía mundial, pero también hubo un aumento de los precios de los combustibles a partir del 2021 y sobre todo en el último semestre. Entonces, ese último semestre, ahí nosotros podemos ver el comportamiento de la economía y sobre todo de la energía. Por ejemplo, nosotros tenemos a nivel mundial que el consumo energético mundial depende del 35% del petróleo, el 30% del carbón, un 23% del gas natural. Estamos diciendo que el 87-88% solamente depende de fósiles. Combustibles fósiles. Combustibles fósiles. Entonces, el mundo necesita energía para movilizarse, para producir riqueza. Entonces, si no hay energía, entonces va a haber crisis. Entonces, si hay crisis, entonces afectaría entonces la sociedad. Entonces, todo eso hay que tenerlo en perspectiva y reconocerlo. Por ejemplo, la crisis energética que está afectando al mundo es la crisis energética en Europa. Principalmente. Por ejemplo, el megavatio de gas natural se ha disparado 4x4 en Europa, sobre todo en España, en Alemania. En España ha sido algo terrible con el tema de la factura eléctrica también. Correcto. Oye, son precios récord también. Precios récord, porque si tú ves el precio del megavatio por hora en España estaba alrededor de $25. Euros. 25 centavos. 25 centavos del euro y actualmente está en 195. Pero también eso pasa en Alemania, eso pasa en Italia, eso pasa en los países nórdicos, eso pasa en los países bálticos. ¿Y quiénes son los que producen el gas natural y sobre todo el gas que va a Europa? Tú tienes dos principales productores que son Rusia y también tú tienes a Noruega, que produce cerca del 14 al 15% de todos los combustibles, sobre todo el gas natural que se consume. Pero era como era un tema como político ahí con Rusia, del gasoducto que viene desde Rusia, que alimenta a Europa. Sí, realmente hay un problema sobre el caso del Nord Stream 2. Porque tú sabes que hay uno que se llama el Nord Stream 1. El 1, sí. Pero también tú tienes el de Brotherhood, que es el Yamar, que pasa en el que se llama el Turk Stream, el que pasa en el sur de Rusia, sobre todo en el sur de Ucrania, en la parte oriental. Estamos diciendo que pasa ahí en los estrechos de Bósforo, porque pasa en Turquía y llega a Europa. Pero ¿qué pasa? Tú tienes los mares que son importantes para el mundo y Rusia tiene un problema de mar, sobre todo en el norte, porque solamente puede pasar por el corredor de Gams, que es Letonia, Lituania y Estonia, o sea, hasta llegar a Polonia, que son los países donde pasa el gas del Nord Stream 2, que todavía no ha empezado a generar gas, pero eso está en un proyecto porque realmente hay una crisis en Europa, sobre todo con Rusia y Ucrania. Pero el caso de Ucrania, si nosotros analizamos desde la perspectiva de los mares, tenemos a un mar que es sumamente importante en Europa, que es el mar Mediterráneo. Entonces, tú vienes, sur de España, sur de Italia, sur correcto, de Grecia. En esa parte del sur tú coges el mar Jónico, el mar Dórico, entonces ahí tú pasarías entonces al mar de Macedonia, después tú consigues el mar Egeo, entonces cuando tú vas hacia Asia, pasaría entonces en el estrecho de Bósforo. El estrecho de Bósforo es el que está en Turquía, en Estambul. Entonces ahí están los Dardanelos. Entonces después los Dardanelos conseguiría entonces el mar de Mármara, que está ahí mismo, pasaría, entonces llegará entonces al mar Negro, donde está Ucrania, entonces, que son los cosacos, que son los Sevatopol. Entonces después tú tenías que a Crimea, que son los cosacos, los chuacos, que eran los tártaros. Entonces, ¿cuál es el problema que existe ahí? El problema es que a partir del 2014 hubo un conflicto que se derivó cuando derrocaron al presidente Víctor Yanukovych, que era prorruso. Entonces se hizo la anexión de Crimea hacia Rusia. Entonces Rusia en menos de 3 años inauguró un puente que es fundamental y que es importante para Rusia, que es el puente que conecta con Crimea, con Rusia, que ese puente está entre el mar de Azov y el que está en el estrecho de Kiel, que está entre el mar de Azov en su momento. y el mar Negro. Pero sobre todo ahí están los países del Cáucaso, los que están Chechenia de los Iguses, está Armenia, está Azerbaiyán y está Georgia. Entonces, hablando sobre el tema del gas, entonces ese gas que Rusia tiene, que pasa en el sur y que pasa en Ucrania, tiene que pagarle alrededor de $2.000 millones anuales, solamente en concepto por utilizar el suelo ucraniano y llevarlo a Europa. Mas, sin embargo, con el Nord Stream 2, que pasa en el norte,
en los países que ya yo he mencionado, solamente Rusia tendría que pagar el 60% de lo que paga solamente en concepto global por el Turk Stream, el que pasa por Ucrania. Es decir, el 40%. Estamos diciendo alrededor de 800 millones de dólares. Sin embargo, solamente por pasar por el suelo ucraniano tendría que pagar 2.000 millones de dólares. Pero Ucrania quiere una mayor demanda de la oferta para ellos, sí, porque está la empresa norteamericana ahí que es Chevron. Entonces quieren aumentar la cantidad de gas que viene de Ucrania y que va para Europa. Entonces es un conflicto geopolítico sobre el gas. Y tú sabes que Europa es dependiente del gas más en los momentos de frío que estamos hoy en día. Sí, es invierno, claro, ya. Entonces, ahí hablando sobre el tema del petróleo, llegando aquí en América Latina, sobre todo hay que decir algo, Estados Unidos es el mayor productor de gas. Es bueno decir por qué Europa depende mucho del gas, es que lo utilizan mucho para la calefacción. Correcto. Nosotros no utilizamos calefacción y en caso sería eléctrica, ¿verdad? Porque el aire acondicionado nuestro es eléctrico, pero allá utilizan más gas natural para calefacción. Entonces, como es invierno, ahí se empeora la situación. Así es. Sí. Así es. Entonces, con el caso del petróleo, el petróleo es fundamental, sobre todo para las industrias. Las grandes industrias necesitan realmente el carbón y el petróleo. Estamos diciendo el 60% de la energía del mundo depende solamente de esos dos combustibles. Entonces, ¿qué sucede? Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo. Estados Unidos tiene alrededor del 18% de todo el petróleo que se consume en el mundo. En el mundo se consumen 95 millones de barriles de petróleo diarios. Entonces Estados Unidos produce alrededor de 18 a 17.8 millones de barriles diarios solamente. Entonces Estados Unidos tiene un problema, es que tiene que comprar el petróleo porque solamente en Estados Unidos se consumen 30 millones de barriles de petróleo. Y ellos también almacenan. Y almacenan, correcto, pero también compran. Entonces, pero ¿qué pasa? Estados Unidos es un factor fundamental cuando se incrementa el precio del petróleo o si baja. Pues si la OPEC, que es el principal productor, porque la OPEC está compuesto por los países Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait. En América Latina tenemos dos socios de la OPEC, que es Venezuela y también con Ecuador. Entonces, la OPEC produce el 30% de todo el petróleo mundial, solamente la OPEC. Por eso, la OPEC que tiene un grifo, que cuando cierra ahí, entonces se disparan los precios del petróleo. Entonces, si abre, entonces bajan los precios del petróleo. Cuando si hay alguna crisis allá en Medio Oriente, si hay algún conflicto, algo... Yo no sé si usted se recuerda cuando hackearon la petrolera de Arabia Saudita. Entonces, Arabia Saudita cerró la cantidad de petróleo que producía por día. Entonces, eso generó una crisis y se disparó el petróleo. Entonces, eso es lo que pasa. Arabia Saudita es el mayor productor en el Medio Oriente. Y el petróleo de Arabia Saudita pasa por la vía marítima y que son las rutas que son fundamentales para el alimento del mundo y sobre todo el petróleo, que es el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es un estrecho que está en el Medio Oriente, que está en el mar Arábico, que está en el Golfo, entre el Golfo de Adén y que está cerca entre Irán y el Emirato Árabe. Entonces, ese petróleo, cuando pasa ahí, que es un estrecho angosto de alrededor de 30 kilómetros, entonces lo llevan a Europa. Pero para pasar eso, tú tendrías que pagarle concepto solamente a Irán, porque Irán también es un gran productor de petróleo, pero también tú tienes a Kuwait ahí. Entonces, todos esos países, desde ahí desde tú pasarías por el Mar Rojo, te subiría, entonces, después saldría arriba en el estrecho en el estrecho de los Dardanelos, entonces llegaría el petróleo a Europa, que son mares internacionales, pero también tú tienes grandes productores también, que China tiene alrededor del 5% de la producción mundial. Tú tienes a Rusia, que tiene el 11% de la producción mundial, pero hay un dato importante. Rusia es el país con el mayor reserva de gas natural del mundo. Más sin embargo, tú tienes también a Qatar, que es el segundo productor de gas natural. Sí, más sin embargo, el primero es este país, después de Rusia, que tú lo mencionaste, que es Australia, que es uno de los mayores productores de gas del mundo y que se le vende ese gas a China. Entonces, aunque hubo una situación con Australia y China por la unión de Australia, Estados Unidos y Gran Bretaña. Correcto. Entonces hubo como un pequeño distanciamiento entre China y Australia, que eso obligó a China a buscar otro mercado. Otro mercado. Sí. Así es, tú sabes, así es como tú bien dices. Entonces,
la situación ha afectado en los países y sobre todo en América, porque América tiene un problema y hay que decirlo. Nosotros somos los países que peor ha golpeado la pandemia. Primero, más de 50 millones de casos, más de 1 millón de muertos en América Latina, pero sobre todo la inflación, ¿a cuáles son los países que ha afectado la inflación? América Latina, 9.3, y se dice que ha llegado al 12%, porque los primeros meses del 2022 la inflación se iba a disparar por la situación que nosotros ya hemos hablado, sobre todo lo de la pandemia, lo del cuello de botella y en la cadena de suministro. Entonces, todos esos problemas han afectado a América Latina. Mira, primero si nosotros vamos para Argentina. Argentina tiene una inflación galopante. Argentina es el segundo país mayor productor de grano del mundo, después de Estados Unidos. Después le sigue Ucrania, porque Ucrania produce mucho grano y la seguridad energética de Rusia depende un 23% de Ucrania. Pero en el caso de Argentina, si bien es cierto, Argentina es uno de los mayores productores de grano, lo menos cierto es un país que vive en una inflación galopante de alrededor de un 52%. Pero también, wow, sí, un 52%, mucho. Que cuando tú coges los mayores productores, la economía principal de América Latina, principalmente, tú tienes Brasil, tú tienes México. Cuando tú haces la combinación, tú haces el análisis o el paralelismo, entonces tú ves que la inflación de Argentina es 5 veces la de Brasil. Pero también la inflación de Argentina es 8 veces la inflación que hay en México. Entonces, leí que nosotros somos el tercer país. Sí, somos el tercer país porque de Latinoamérica. Sí, de Latinoamérica, correcto. Que alguien dijo, pero ¿y la de Estados Unidos? Aunque pongan Estados Unidos en el listado, primero, Estados Unidos no pertenece a Latinoamérica. Correcto. Y aunque lo pongan, somos el tercer país de Latinoamérica, ya que Estados Unidos no es Latinoamérica. Así es. Entonces, cuando tú haces esa combinación entre estos países que son la principal economía de nuestra región, entonces eso afectaría los precios, sobre todo de materias primas, entonces, que son mayores productores, porque tú tienes a Brasil, que es mayor productor de soya del mundo. Tú tienes a México, que es uno de los mayores productores, tanto conjuntamente con Argentina, de carne, también de algodón. Entonces, planteando la situación de América Latina, que tiene una economía que tendría serios problemas este año, pues si bien es cierto, creció 6.7, o se dijo del Banco Mundial que fueron 6.2, pero la CEPAL dijo que fueron 6.7. Este año crecería alrededor de un 2.1. O sea, tenemos una situación grave. Y se contempla, en caso de que haya, por ejemplo, Dios libre, otra variante de COVID. Sí, bueno, eso agravaría la situación económica y sobre todo la recuperación que nosotros hemos tenido después de una grave contracción económica. Posiblemente podría dar otra contracción económica, porque si bien es cierto, teníamos un crecimiento económico, que mucha economía tenía una perspectiva que iban a terminar con 14, con un 13% el año pasado, conjuntamente con el rebote. Nosotros crecimos mucho. Sí, crecimos mucho, pero el país que más creció fue Perú. Perú creció un 13.5%. El segundo que mayor en crecimiento fue Panamá. Panamá creció un 11.8% y después República Dominicana, que fue un 10.9%. Pero también cuando Argentina fue el cuarto país con mayor crecimiento, pero tiene un problema de pobreza, porque la pobreza aumentó con más, casi un 50%, y sobre todo un 10% de la pobreza extrema, porque Argentina tiene problemas, como te dije. Entonces, pero Argentina tiene grandes problemas porque realmente tiene un problema de expansión del gasto que ha afectado sobre todo el gobierno. Entonces eso también ha disparado muchos precios, ha generado muchos problemas. Pero entonces, en el caso de República Dominicana y Centroamérica, hay que decir algo, si bien es cierto, la mayoría de la economía de Centroamérica depende de la remesa. Cuando tú coges desde Guatemala, Honduras, Salvador, República pilar fundamental para nuestra economía. El 25% de esa economía que yo acabo de mencionar, de todas, depende solamente de la remesa. Por eso, cuando tú analizas solamente Centroamérica, el Banco Mundial dice que estos países terminarán creciendo un 7 hasta un 4.7 y finalmente, posiblemente un 4.9 hasta un 5% conjuntamente. Ok. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña pausa? Usted que sabe, líder. A la vuelta seguimos aprovechando a este joven talento. Vamos a una pausa.